mantenga con muy buena salud, el Señor les ayude, les guarde, y a todos mis hermanos en general de Conchalí. Que el Señor sea grandemente glorificado en sus vidas, y para mi Dios que vive honra y gloria. Les mando un abrazo apretado y un beso con todo cariño para todos ustedes. A continuación, una reflexión en la palabra del Señor en la voz de nuestra amada pastora Jovita Ojeda. Buenas tardes, amadas hermanas. Que el Señor nos bendiga en esta tarde una vez más. Él nos llene de su gracia. Les saludo con mucho amor, con mucho cariño en esta tarde a todos los que nos verán en esta transmisión, porque sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, y a Él vamos a ensalzar en esta tarde, vamos a predicar, vamos a dar gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho con nuestras vidas, porque nos ha podido librar en estos días, ¿no es cierto?, de enfermedades. Hemos estado también orando por muchos enfermos que han llegado a nuestra cadena de oración, y podemos ver que Dios ha hecho misericordia con muchos de ellos, ¿no? Teníamos a una hermana que no es de nuestra misión, podríamos decir, de nuestra Iglesia Nacional. Ella es una hermana de Calama, nuestra hermana Cristina. Oramos mucho por ella, hermana, mucho. Ella vino de Calama acá a Santiago, y verdaderamente el Señor hizo su voluntad en ella y se la llevó anteayer nomás a la presencia del Señor. El Señor consuele a su familia, consuele a sus hijas, a su esposo, ¿no? Porque verdaderamente estuvo ella un mes y más internada más en este lugar, en la clínica Indisa, pero la voluntad del Señor fue llevársela a su presencia. El Señor nos guarde. Usted tiene que guardarse en estos días, atender, ¿no es cierto?, a las indicaciones de salud que se nos están dando. No es fácil, pero tenemos que, ¿no es cierto?, ser obedientes. El avisado, dice su palabra, ve el peligro y se aparta. Entonces también es palabra de Dios. Amadas hermanas, en esta tarde vamos a pasar a la lectura de la palabra del Señor, que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Usted sabe que estos son los hechos apostólicos, el comienzo de la iglesia. Y vamos a dar lectura en el versículo 26. Del versículo 26 al 33. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces dice su palabra, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, dice, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida.
Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a dar lectura a ella. Señor amado, en esta tarde alabamos y glorificamos su santo nombre, le honramos, Señor, porque su misericordia es grande para con nosotros, al poder darnos una palabra y poder entenderla, poder comprenderla, Señor, como usted desde los tiempos antiguos, de los tiempos, Señor, en que salió su pueblo desde Egipto, Señor amado, constituyó, Señor, reyes, sacerdotes, toda su iglesia en aquel tiempo, y llegó hasta los tiempos apostólicos donde verdaderamente descendió el poder de su Espíritu Santo a cada uno de sus hijos que lo oyeron. Señor amado, y en esta tarde nosotros también queremos recibir una vez más de su Santo Espíritu. Queremos, Señor amado, ser sabios, entendidos, porque reconocemos que su poder es grande, que sus misericordias son cada día con nosotros, oh Dios. Yo le pido que usted nos aumente nuestra fe, nos dé la gracia, la sabiduría, la inteligencia para poder entender y comprender y poner por obra esta su palabra. Yo le ruego, Señor amado, su bendición por Jesucristo, mi Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias al Señor porque nos ha dado en esta tarde esta palabra, amadas hermanas, donde dice que este varón, dice que un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un ángel del Señor. Vemos nosotros, amadas hermanas, acá les voy a contar un poquito la historia de Felipe. Él no era un apóstol, no fue de los 12, sino que fue de todas estos judíos, hermanas, que se convirtieron, ¿no es cierto?, seguramente con el gran discurso que dio, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro, después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo en el Monte Alto. Y Felipe, dice acá, yo leía un poquito de dónde procedía, y Felipe dice que era de Betsaida de Galilea. Era un varón de Dios que era de esos lugares. Ya había, ¿no es cierto?, conocido de este poder maravilloso y se unió al grupo de los apóstoles, ¿no? Y aquí en esta parte yo les voy a leer un poquito donde está, ¿no es cierto?, dice, todas en este libro maravilloso de los apóstoles, sale todo lo que hacía, cómo en este periodo en que está Felipe, está actuando el Espíritu Santo a través de Felipe, a través de Esteban. Saulo era el perseguidor de la iglesia. Él los perseguía, dice que aquí, ¿no es cierto?, entre ellos estaba también Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dice, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad, dice, le apedraban y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí estaba Saulo, consintiendo en la muerte de Esteban. Y apedreaban a Esteban, dice, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjese, Esteban, él no era, amadas hermanas, de los 12, pero era de aquella cantidad de gente que había conocido de nuestro Señor Jesucristo a través de sus apóstoles. Y este varón de Dios que estaba siendo muerto en esta parte, acá en el versículo 7, en el capítulo 7 del 54 adelante, sale este relato. Él fue uno de los elegidos, ¿no?, cuando se vieron sobrepasados los apóstoles,
y no podían atender a la gran multitud de gente que había. Y dice que hablaron entre ellos los apóstoles y otros hermanos más que habían ahí más cercanos a ellos, y dijeron, no nos da el tiempo a nosotros para poder atender a las viudas, atender a las mesas, atender a los necesitados. Y dice que ahí dijeron los apóstoles, elijamos a 7 varones llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y entre estos 7 servidores fue elegido también Felipe. Y yo le tengo los nombres de los demás hermanos que fueron elegidos en aquel tiempo. Dice que agradó la propuesta, dice, a toda, en Hechos 6:5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, a Prócoro, a Felipe, ¿no? A Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, ¿no? Y Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, fíjese que ya previo a esto, él había evangelizado en Jerusalén y Samaria, dice, pero un ángel mensajero le dijo que fuera a un camino desierto donde se encontró con el eunuco de Etiopía. ¿Se fija usted? A veces nosotros, amadas hermanas, no necesitamos dentro de la iglesia tener a lo mejor un cargo como era el cargo apostólico, ¿no? No era solamente la labor de los apóstoles de hablar, de predicar del evangelio. También cada uno de nosotros, los que no pertenecían a ese grupo de los 12, como eran los apóstoles del Señor, había mucha gente, amada hermana, que salió a predicar, ¿no es cierto?, por testimonio. El testimonio que ellos vieron de las cosas que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Porque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hubo mucha gente que le seguía, mucha gente, por los milagros que él hacía, por todos las palabras que él hablaba, verle toda la trayectoria de nuestro Señor Jesucristo, la tranquilidad, la paz que él tenía en su vida. Y aquí vemos nosotros, amadas, como Felipe, que era también un elegido por los apóstoles para servir a las mesas, también, hermanas, él servía, ¿no es cierto?, predicando el evangelio. Y vemos nosotros acá, ¿no?, cómo él fue llevado, dice, ¿no es cierto?, por este ángel. Le dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. A veces uno dice, ¿qué voy a ir a predicar en el desierto? No hay nada. Pero ahí lo llevó el Señor a él, al desierto, porque ahí había uno que necesitaba ser salvo, un escogido de Dios, como era este eunuco etíope. Y sabe, mis amadas, que nosotros cuando éramos jóvenes salíamos a predicar para los campos, aquí mismo de Santiago, en esos tiempos, Batuco, Polpaico, San José de los Menores, que se llama para estos lados, Colina. Eran lugares de campo donde había siembra, donde había cosas así. Y resulta que salíamos a predicar a esos lugares, yo le estoy hablando de los años 60, de la década del 60, 70. Y de repente íbamos las señoritas a predicar, y el guía de aquel lugar, había ahí también un templo en Colina, y nos paraba en algún lugar ahí, y nosotros veíamos puras ramas, pura zarzamora, y uno decía, pero mire dónde nos vinimos a parar aquí. No veíamos qué es lo que había al otro lado del campo, a lo mejor él conocía que había alguna casa, había algo ahí. Y uno de repente se pone, pero ¿por qué venimos a predicar aquí a este lugar? Mire dónde nos mandó el Señor. Y ahí se salvaron muchas almas, amadas hermanas, muchas personas en esos lugares, ¿no?
Hoy día hay iglesias ahí establecidas en esos pueblos, son pueblitos grandes, llegados aquí bien cerca ya de Santiago. Hoy día estamos en media hora, qué sé yo. Antes teníamos que ir a la estación Mapocho, tomábamos el tren y nos bajábamos por allá y caminábamos, amadas hermanas, llevando nuestro alimento para el día, y volvíamos en la tarde gozosas, todas entierradas, a veces las señoritas, porque uno cuando es señorita es media pituquita, es media, ¿no es cierto?, no le gusta andar entierrada. Y llegábamos, amadas hermanas, y entregábamos en la iglesia nuestro trabajo, y bajaba la presencia del Señor y nos deleitábamos porque habíamos ido a sembrar la buena semilla, ¿no? Imagínense Felipe, hablarle a este ángel y decirle, ve a tal parte, un ángel del Señor. En la iglesia, ¿quién es el ángel? El pastor de la iglesia. Y él nos enviaba y íbamos, hermana, un domingo los jóvenes, otro domingo las señoritas, las hermanas, los hermanos, y así íbamos evangelizando esos lugares. Hoy día está todo muy evangelizado en este país. Distintas iglesias han ido a repartir la semilla, hermana. Por eso que nosotros como hijos de Dios, ¿no es cierto?, hoy día hay un letrero a lo mejor que nos divide, pero todos somos hijos lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Por eso que Felipe, él va, dice que este ángel, amada hermana, dice que, no, levántate, le dice, y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces dice, él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y él iba volviendo, ¿no? Él iba volviendo. Volvía, dice, sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿No nos pasa a nosotros a veces? Queremos darle nosotros la interpretación a la palabra y andamos a veces lejos. Pero acá está este varón de Dios haciéndole la pregunta. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara que se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte. Estaba, ¿no es cierto?, leyendo, relatando lo que Isaías ya había declarado muchos años antes de lo que había sucedido, ¿no es cierto?, con nuestro Señor Jesucristo en este periodo en que está Felipe. Ya nuestro Señor Jesucristo había sido llevado al cielo, había pasado todo su sacrificio y estaba ahora ahí leyendo. Y ahí dice que respondiéndole el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le empezó a relatar la historia de nuestro Señor Jesucristo, todo el sacrificio que él había hecho por él y por cada uno de nosotros. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Maravilloso este relato, amadas hermanas. ¿Cómo puede ser salva una persona? ¿No? Y mandó parar el carro, dice, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y dice su palabra acá, mire cómo era esto. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mire cómo hace el Señor. Su ángel, amadas hermanas, que acampa alrededor nuestro y nos defiende, a veces nos da órdenes a nosotros también. A Felipe lo llevó a aquel lugar y dice que lo arrebató.
Y este eunuco no lo vio más, pero él cumplió, ¿no es cierto?, la misión que le había sido encomendada, de ir a enseñarle la palabra del Señor a este eunuco que había recibido sin duda, ¿no es cierto?, se había interesado en conocer quién era de quién se hablaba, de quién hablaba el profeta Isaías. Eran los escritos que habían en aquel tiempo. Y nosotros, mis hermanas, en estos días podemos ver que nosotros también tenemos a este ángel, ¿no?, que nos cuida, ¿no es cierto? Dice su palabra que el ángel de Jehová acampa a nuestro lado y nos defiende. En este tiempo difícil, en este tiempo, hermanas, que vemos que la maldad ha sido multiplicada, nosotros necesitamos ser instrumentos en las manos del Señor. Nuestro Dios, amadas hermanas, necesita gente que esté dispuesta a ser llena del Espíritu Santo y llena de sabiduría. Y acá, fíjese que Felipe y Esteban servían, dice, a las mesas. Servían a las mesas. Le servían a los ancianos. Fíjese que es importante el servicio dentro de la iglesia, el servicio hacia nuestros hermanos, ¿no? Nosotros en nuestra iglesia, para construir, para todo lo que hay, hermana, ha habido mucho trabajo, ha habido mucho servicio, ha habido que trabajar con nuestras manos, usar de la sabiduría de Dios para poder, hermanas, llegar a lo que hoy día tenemos como iglesia. Fíjese que acá dice que después de la muerte de Esteban fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Dice que cuando a Esteban lo apedrearon, lo mataron ahí apedreado, dice que la gente lo lloró mucho. Hubo mucho llanto por este varón de Dios, hermana. Pero él había testificado que veía los cielos abiertos. Y eso es lo que nosotros hoy día tenemos que hablar, tenemos que predicar, ser mujeres, pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, ¿no? Y dice acá que Felipe descendía a la ciudad de Samaria y les predicaba de Cristo. Los samaritanos, ustedes saben que no se podían ver con los judíos, pero Cristo habló con una samaritana también y dejó el camino abierto ahí en Samaria. Y vemos nosotros, hermanas, cómo los discípulos tuvieron, ¿no es cierto?, este testimonio de que estos varones de Dios podían hacer también el trabajo de evangelizar y de servir, amadas hermanas, a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles oraban mucho, tenían que orar mucho y seguir el ministerio, seguir entregando, ¿no?, la sana doctrina. Y aquí nosotros vemos cómo dice que a esta gente le agradó, se los había leído. Y Esteban era un varón, dice, lleno de fe y del Espíritu Santo y de sabiduría. Y Felipe es uno de ellos también. Cómo él fue llevado, hermana, al desierto y cómo fue después traído hasta otro lugar. ¿Sucederá esto en estos días también? No, ¿cómo? Dice. Ah, sí. Si los ángeles también hoy día pueden actuar con nosotros. Nos pueden hablar, hermana. Son enviados de Dios para hablarnos a nosotros, ¿no? Llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. En Juan 12:20 dice que Felipe era de Betsaida, de Galilea, ¿no? ¿Qué significa tener sabiduría, amada? ¿Qué significa? Ciencia, conocimiento de las cosas de Dios, entendimiento, prudencia. Eso es tener sabiduría. Por eso que cuando nos habla por ahí a las mujeres, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, dice, con sus propias manos la destruye. Tenemos tantas
formas, amadas, como el Señor nos habla. Si nosotros miramos en el libro de Proverbios, de Eclesiastés, ¿no? Vemos nosotros cómo el Señor habla de esta sabiduría que tiene que haber en cada una de nosotras. Y esta la da también el Espíritu Santo, que está en cada una de nosotras. El Espíritu Santo dice que Él nos guiará a toda ciencia, a toda justicia y a toda verdad. En Deuteronomio 34:9, Josué fue lleno de sabiduría. ¿Quién era Josué? Josué tenía que continuar con el pueblo después de la muerte de Moisés. Y vemos nosotros que Josué tuvo que derribar muchos pueblos que estaban ahí, tuvo que luchar, ¿no es cierto?, contra muchos enemigos que habían en la tierra de Canaán, porque esas tierras estaban habitadas cuando Jehová Dios les dio esas tierras, le prometió. Tuvieron que luchar con muchos pueblos y ahí tuvo que usar su estrategia, ¿no? ¿Y cuál era? ¿No es cierto? La dirección de Dios. La sabiduría de Dios estaba en este varón de Dios. En Primera de Reyes 4:29 también Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia. Sabiduría y prudencia, hermana. Qué importante es la prudencia cuando uno llega a otro lugar. El prudente se fija primero dónde va a poner el pie. Cuando vamos a un lugar que no conocemos, siempre vamos con cautela, vamos con cuidado, ¿no? Por eso que dice que cuando vayas, ¿no es cierto?, a otra casa, pon cuchillo, dice, en tu garganta. Incluso cuando vamos a comer, hermana, si hay manjares muy ricos, no pesar esto, me gusta, y a llenarnos la boca de eso, no. Para todo se necesita la prudencia, se necesita la sabiduría, ¿no? Y acá dice que Salomón fue lleno de sabiduría y prudencia, ¿no? Dice que la sabiduría de Salomón corrió. ¿Por qué? Porque Dios se la dio. Y cuando Dios le dijo a Jehová, Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Qué oferta más hermosa cuando a uno le dice, pídame lo que quiera. Amada. ¿Y qué pidió Salomón? Sabiduría para gobernar a este pueblo tan grande, dijo. ¿Y qué pasó? Jehová Dios le dio sabiduría y ciencia, ¿no? Por eso que ahora, en Segunda de Crónicas 1:10 dice, dame ahora sabiduría y ciencia para gobernar a este pueblo. Y aquí vemos nosotros que Jehová Dios le concedió a este hombre. Y dice que ahí llegaban de todas partes de los alrededores, donde corrió la fama de Salomón, de ver que era un hombre tan sabio. Y también, amadas hermanas, acá en Daniel 9:21 y 22 dice, el varón Gabriel, era un ángel también, aún estando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza, y vino a mí como a la hora del sacrificio, dice Daniel, aún estando en oración, dice Daniel, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Eran enviados los ángeles de parte de Dios para hablar a estos varones, amadas hermanas, para hablar a estos varones. ¿Y qué les daba? Sabiduría y entendimiento. Daniel fue un hombre muy tremendo, era un joven que fue llevado, ¿no es cierto?, ahí a ese lugar donde ellos estaban. Y vemos nosotros tantos milagros grandes que se hicieron en este varón de Dios, en Daniel. ¿Y cuántas veces oraba Daniel? Dice su palabra. ¿Cuántas veces? 3 veces dice que oraba al día. Porque podría decir otro, bueno, él se lo pasaba orando. La palabra dice que 3 veces oraba, ¿no? Y lo llenó de sabiduría y de entendimiento. Y él pudo, hermanas, declarar muchas de las visiones que veía para estos tiempos, ¿no?
el Espíritu Santo, ese Espíritu, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. ¿Y por qué tenemos que cuidar a este gran enviado que ha sido a nosotros, que nos ha sido entregado el Espíritu Santo? Amadas, este cuerpo, esta carne tiene que vencer la tentación, tiene que vencer al mundo, al demonio y a la carne, dice. Porque ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, templo. Y Él es el que nos gobierna, Él es el que nos lleva. ¿Y cuántas veces a lo mejor no ha hablado el ángel de Jehová con nosotros y no nos hemos dado ni cuenta? ¿Cuántas veces? Se hablaba con estos varones, pero es que alguno dirá, pero es que estos varones eran muy importantes, tenían grandes responsabilidades. ¿Y cuál es la responsabilidad de nosotros? De poder hablar de Cristo, de poder hablar de este crucificado, de poder hablar de los milagros que Él hizo. Hoy día Él está haciendo milagros, amadas hermanas. Nosotros a través de nuestras oraciones que tenemos por el YouTube, que nos reunimos ahí como Dorca, el Señor nos ha respondido tantas oraciones, ¿no? Una sobrina de una hermana estos días decía, ahora reconozco que hay un Dios ahora, ¿no? Y nos daba las gracias porque había sido salvada de un cáncer terrible, anterior a eso otra enfermedad, y la tía pidiéndonos ahí que oráramos por su sobrina, y podía ella testificar. Y estos días un joven también ahí mandaban hasta la foto de él, que también Dios lo había librado de la muerte, amada. Por eso que nosotros necesitamos ser llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría, para servir a aquellos que nos necesitan, ¿no? Hay dolor en el mundo hoy día, hay mucha aflicción, hay mucha angustia, pero nosotros tenemos un consolador, ¿no es cierto?, que es el Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos guía. Por eso que este Felipe dice que él salió, ¿no es cierto?, guiado por el ángel y lo llevó allá al desierto. ¿Qué voy a ir a hacer allá al desierto donde no hay nada? Pero allá iba un hombre que necesitaba, ¿no es cierto?, que le explicaran el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como oveja fue llevado al matadero. Y no entendía él de quién hablaban, el profeta Isaías. Pero ahí hubo uno, por eso que le pudo revelar la palabra. Por eso que nosotros tenemos que ser lectoras de la palabra del Señor. Tenemos que ser estudiosas de las cosas del Señor. No quedarnos ahí con la Biblia cerrada. Ya hoy día pasó la clase y la Biblia no se abre más. No, nosotros tenemos que tener nuestra Biblia ahí, por ahí cerquita en el comedor. En algún momento uno la abre, lee algo y a veces se interesa en querer, hermana, saber algo más, estudiar algo más de la palabra del Señor, ¿no? Pero acá también hay una advertencia de parte del apóstol Pablo acerca, hermanas, de los ángeles, porque a veces algunas ven ángeles en todas partes, y no es así. Dice así el apóstol Pablo, más si aún nosotros, diciendo por él mismo el apóstol, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:6. Cualquier mensaje angelical debe ser juzgado a la luz de la eterna palabra de verdad. Amada, cualquier mensaje. Porque a veces nos encanta que llegue alguien a decirnos, hermanita, le traigo un mensaje y el Señor me dijo esto y me dijo lo otro. Y a veces, hermana, no es un demonio que viene a turbar su mente. Más cuando usted es llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría, llena de inteligencia, el Señor nos va a hacer entender y comprender, recordar, ¿no es cierto? Cuando tenemos ciencia, tenemos palabra de Dios en nuestra mente y esa ciencia viene a nosotros. Si es lo mismo que los estudiantes cuando están estudiando los chiquillos en la escuela. Si el niño no estudia su lección, no estudia, le va a preguntar el profesor algo y no va a saber, va a dar una mala respuesta. Bíblicamente también hay muchos que dan malas respuestas porque no conocen de la palabra del Señor. Antiguamente decían mucho, la gente oye cantar el gallo y no saben dónde. Y la gente dice que en estos tiempos correrá de aquí para allá, de allá para acá, y así andarán buscando, hermana,
palabra de Dios al acomodo de cada uno de ellos, pero la palabra es una sola. Por eso que acá Felipe, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, llegó allá y ese eunuco se fue feliz a Etiopía, sin duda a predicar. Etiopía es uno de los países que quedan en el continente africano. Imagínense cómo llegaba la palabra a todos lados, amada. Y él había venido, ¿no es cierto? Había venido este eunuco y había estado escuchando de las cosas de Dios, pero no las entendía. Abrió la Biblia en una parte y no entendió. Pero cuando nosotros no entendemos algo, le pedimos al Señor a través de su Espíritu Santo y el Señor nos las va a revelar. Así que, amadas hermanas, seamos como Felipe, seamos como Esteban. Eran hombres que no estaban dentro del núcleo de los 12 apóstoles, pero eran hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Así tenemos que ser nosotros. Es que yo no tengo ningún puesto en la iglesia, no importa, pero ya el Señor la va a tomar para algo, ¿no? Y cuando la tome para ese trabajito, hágalo en el nombre del Señor, hágalo, porque el Señor para eso nos quiere. Una iglesia, hermana, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que no se nos escape nada por aquí, nada por allá, sino que todos estos lugarcitos estén ocupados por hermanos sabios, inteligentes, llenos del Espíritu Santo, desde el portero para adentro, todos, amadas hermanas, siguiendo las huellas del Maestro, ¿no? Que el Dios de paz nos bendiga en esta tarde. Fíjese cómo nos nombra el Señor. Yo miraba, hermanas, es una de referencia en relación a todos estos hombres que necesitaron del Espíritu Santo. Todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, todos, ¿no? Llenos de sabiduría, llenos de inteligencia, para poder llevar esta obra adelante, esta obra evangelística. En este tiempo, hermana, están saliendo muchas predicaciones para todo el mundo, llegan, quizás ¿a dónde llegaré yo por allá? Ojalá que sirva para alguna persona, porque verdaderamente solamente, amada, estamos predicando acerca de la palabra del Señor. Mire cómo estaba Daniel ahí, ¿no es cierto? Aún dice, estando orando Daniel, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza como a mí, y vino a mí a la hora del sacrificio. En la tarde hacían un sacrificio también. Y me hizo entender. Habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento, ¿no? Así que le falta sabiduría a usted, me falta a mí sabiduría, me falta entendimiento. Pidámosela al Señor. El Señor nos la va a dar, ¿no es cierto?, en abundancia, para que podamos interpretar las Escrituras, para que podamos hablarle a otro del Evangelio, para que podamos darle a entender a aquel que no entiende algo, amada. Porque hoy día hay mucha diversidad de doctrinas que han salido por el mundo. Pero aquí nosotros estamos leyendo la palabra del Señor. Ángeles dice como mensajero, ¿no? Ángeles son mensajeros del Señor. Así que espero que usted haya quedado agradada de esta palabra y busquemos de más cerca, ¿no es cierto?, como lo hicieron estos varones, que eran enviados de aquí para allá, de allá para acá. Ellos andaban, hermanas, no tenían los medios, pero mire cómo el Señor lo transportó a este varón de Dios, a Felipe, de ahí donde estaba, al desierto. Yo me imagino que eran distancias largas, y después lo arrebató igual el ángel y se lo llevó a otro lado. Así lo puede hacer el Señor con nosotros, que no tengo cómo ir, no tengo cómo andar. Y en este tiempo el Señor puede poner un vehículo a nuestra disposición, puede poner un avión, puede poner tantas cosas cuando nosotros nos preocupamos de alguien, ¿no? O el Señor nos manda, amada hermana. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor. Qué lindo es poder, ¿no es cierto?, alabar su nombre, poder llenarnos del Espíritu Santo. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la libertad, ¿no? Porque Él nos ha hablado a través de su palabra, que así como en este tiempo hubieron hombres obedientes al Señor, así también tiene que haber hoy día. Y sé que lo hay, amadas hermanas, sé que lo hay. El Dios de paz nos bendiga en esta tarde y Él nos llene de su gracia. Para este Dios que vive, doy toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios de paz nos bendiga. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.